Sí, nadie me lo dice. Mucha info de golpe, pero sí. Es mucha información, pero bueno, háganse amigos de la Constitución Nacional. Traten aunque sea de repasar el índice, porque solo el índice los ubica en el espacio, ¿sí? Y digo, hay pocas cosas afuera de eso. Digamos, todo lo que sigue es ir derivando de la Constitución el resto del sistema jurídico, ¿está? Entonces, todo está ahí, es como la semilla, después la planta crece, pero está, toda la información está en ese lugar. Acá está todo lo que se presupone. Bueno, digamos, en el plano jurídico se habla, o filosófico se habla del deber ser, sí, bueno, El deber ser, claro. ahí está planteado, digamos, los aspectos básicos del deber ser. Igual hay mucho que se le agrega y la misma Constitución ha dado para, digamos, la aplicación de leyes muy contradictorias, digamos, porque Claro. hay una gran actividad que también es un poco menospreciada, que es la actividad de los jueces, en esa mecánica que yo les planteaba antes, y que si recuerdan lo que vimos en la primera clase, cuando hablábamos de cómo el juez era el que establecía cuáles son las normas válidas dentro del sistema, los jueces tienen una función muy importante. Incluso, digamos, en la doctrina norteamericana se dice que la ley es lo que los jueces dicen que es, porque en definitiva, claro, digamos, es así. Bueno, entonces vamos a tratar de avanzar un poquito en, ya vimos cómo es el ordenamiento político, el orden político que establece nuestra Constitución Nacional, y ahora, teniendo en claro que la Constitución establece un régimen representativo republicano, y que en ese ser republicano crea distintos poderes, que se llaman distintos poderes, pero son distintos órganos, ¿sí? Son órganos en los que distribuye las funciones del poder. Entonces vamos a tratar de avanzar en ver cuáles son las distintas funciones del poder, ¿sí? Porque nosotros hablamos de la división de los poderes, de la división de las funciones del poder. En esta parte ya no vamos a estar siguiendo a Nino, sino que vamos a estar siguiendo al doctor Gordillo, ¿sí? En el tomo 1, el capítulo 9, donde él hace este ejercicio, este análisis en el que vamos a seguirlo. Y cuando hablamos de división de funciones del poder, de cabeza que se cita a Montesquieu porque se toma como el primer pensador que empezó a concebir una teoría de la separación de los poderes, con esta idea de que saliendo del monarca absolutista que concentraba todas las funciones en su cabeza, en su mano, entonces era necesario dividir ese poder entre distintas manos para que se produjera, o para que se produzca la contención de unos aspectos con otros aspectos, que el poder, al estar atribuido a distintos órganos, se pueda contener entre sí, que haya un control, ¿no? Como un equilibrio. Plantea dividir el poder estatal y oponer las partes para que se refrenen recíprocamente. Esto se consigue haciendo lo que decíamos recién, distribuyendo las funciones estatales entre diferentes órganos. Esos órganos
van a, digamos, tener la competencia que le da la norma y además van a estar constituidos, ejercidos por personas físicas. De esto también vamos a hablar más adelante cuando hablemos de lo que se denomina teoría del órgano. ¿Mm? ¿Cómo se distribuye ese poder? Bueno, se distribuye de la manera que dice la Constitución del Estado que estemos observando, de cada país. Entonces, en líneas generales, y siguiendo a Montesquieu, lo que él planteaba era que lo que había que garantizar era que el órgano o el poder que hacía las leyes no debía ser el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas. Que el que las ejecutaba, o sea, el Poder Ejecutivo, el presidente en nuestro caso, no pueda hacerlas ni juzgar su aplicación. Y que los que las juzgaran, o sea, los jueces, no las hagan ni las ejecuten. Entonces, con intentar ir por ese lado, él veía que podía lograrse ese equilibrio. De este planteo que él hace, surge el germen en esa época de lo que era la función legislación, administración y justicia, como las tres competencias básicas, las tres funciones básicas entre las que se debería dividir ese poder para que se contrapesara mutuamente. La división de funciones del poder de la que estamos hablando pareciera significar que cada poder, cada órgano del Estado tiene a su cargo una sola función del Estado. Y digo pareciera, aunque acá dice significa, porque es pareciera y no significa. Lo que pasa es que esto es introductorio, entonces, pero para no confundirlos ya les digo que pareciera, porque no es así. Para que el poder contenga el poder y que no exista absolutismo ni la suma del poder público, el poder estatal debe ser ejercido por órganos diferenciados. Cuanto más mejor, dice Gordillo, esa parte me permito ponerla en duda. No sé si cuanto más mejor. Tiene que haber distribución, pero cuanto más mejor, no estoy segura que eso sea así. Claro, porque ¿quién controla al controlador sería? No, ¿No? porque no es un controlador que está por encima. ¿No? Bueno, vos me hablabas del deber ser. En el plano del deber ser, la idea es que por las características y naturaleza de las funciones que se otorgan a cada parte, controles mutuamente. Un control mutuo, ¿sí? Como decir, bueno, es una cerradura de 3 llaves, nadie la puede abrir solo, 2 no pueden confabularse contra el tercero, se necesitan las 3. Obviamente que este es un planteo teórico, y en el plano real, y buena parte de lo que veamos del derecho administrativo, el derecho administrativo en sí mismo es una carrera por limitar el poder del poder ejecutivo sobre los ciudadanos, ¿sí? Entonces, digamos, este es un planteo teórico. Venían del monarca absoluto, que era Dios, que su poder venía de Dios y no le rendía cuentas a nadie. Pasan a un planteo de decir, bueno, no, esto no puede ser así, hay que dividir el ejercicio del poder en órganos, que los órganos se contrapesen. Hay estados y hay épocas históricas donde esto funciona mejor, y hay estados y épocas históricas donde esto funciona peor, y hay, digamos, poderes que toman preeminencia sobre otros. Claramente, digamos, nuestra tradición política tiene una característica, que es que el poder ejecutivo tiene una
una fuerte preeminencia sobre los otros poderes del Estado. De hecho, y permítanme la digresión, en la reforma del 94 se introduce la figura del jefe de gabinete de ministros, que si ustedes leen la Constitución y leen los artículos que se refieren a las facultades del jefe de gabinete, se van a quedar muy sorprendidos, porque es muchísimo el poder que la Constitución le da al jefe de gabinete. Y sin embargo, ha sido una figura que sí tiene cierta preeminencia entre los ministros, pero no pasa de ahí. Y estaba pensado como un mecanismo sacado de las monarquías, de los regímenes parlamentarios europeos, donde el jefe de gabinete tiene un rol muy importante como jefe de gobierno, y bueno, y acá la característica del poder ejecutivo fuerte se lleva puesto el intento, ¿sí? Igual, digamos, el poder ejecutivo, sí. ¿Iban a decir algo? Bueno, entonces seguimos. ¿Cuáles son las soluciones y dificultades que hay con relación a distinguir las funciones y quién ejerce esas funciones? Vamos a decir que ¿alguien me está hablando o son ruidos? Entonces, las funciones son, o nos vamos a quedar con que son legislativa, administrativa o ejecutiva y judicial. El problema es que no están respectiva y exclusivamente a cargo del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. No es tan fácil como decir, el poder legislativo ejerce la función legislativa, el poder ejecutivo ejerce la función administrativa, el poder judicial ejerce la función judicial. Es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque en realidad, si bien la división se da a grandes rasgos, y como materias troncales en cada uno de esos, cada órgano, la verdad es que no se limita a la función que le corresponde, ¿sí? La separación de funciones en cuanto a atribución de estas a órganos diferenciados se realiza solo de manera imperfecta. ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto? Veamos ejemplos y lo van a ver claramente. Situémonos en el Congreso de la Nación, en el Poder Legislativo. La función legislativa es el dictado de las leyes. ¿Acordamos en eso? Sin embargo, el Poder Legislativo hace pedidos de informes al Ejecutivo, tiene una biblioteca, tiene una imprenta, tiene una confitería que concesiona ahí adentro, o tiene una confitería cuya administración hace de manera directa, nombra y remueve a sus empleados, los cambia de categoría, hace compras de libros para la biblioteca, compra papel. ¿Es esto actividad legislativa? ¿Podemos decir que esto es actividad legislativa porque lo hace el Poder Legislativo? Entonces, se realiza en el marco del Poder Legislativo esto está mal. Se realiza en el marco del Poder Legislativo, pero no podemos decir que es ejercicio de función legislativa. Porque es ejercicio de función administrativa. Diremos que son actos orgánicamente legislativos, porque los hace el Poder Legislativo. Pero si nos vamos a fijar en la materialidad de esos actos, en realidad
son función administrativa. Lo mismo nos va a pasar en el Poder Judicial. Vamos a tener nombramientos y remoción de personal, alquiler de locales, compra de libros, edición de fallos, etcétera, etcétera. Todo lo que es superintendencia de la Corte. Y bueno, esa actividad judicial, lo mismo. Si tomamos en cuenta el órgano del que emanan, bueno, orgánicamente será judicial, pero materialmente es función administrativa. En el marco del Poder Ejecutivo y de toda la administración pública, es más simple. Todo lo que se hace en el marco del Poder Ejecutivo y de la administración pública, vamos a decir que es actividad administrativa, aunque haya cosas que desde el punto de vista material parezcan legislativas, por ejemplo los reglamentos, o haya otras actividades, por ejemplo la resolución de un sumario, que nos parezca que es actividad judicial. Pero vamos a acordar que todo lo que se hace en el marco del Poder Ejecutivo y de la administración pública, vamos a considerarlo actividad, función administrativa. A toda la actividad administrativa, la del Poder Ejecutivo, y esa actividad administrativa que vimos que hace el Poder Legislativo y que hace el Poder Judicial, contratos, personal, libros, etc., a toda esa actividad administrativa se le va a aplicar el derecho administrativo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué criterio nos vamos a quedar? Vamos a pensar que no podemos hallar un criterio puro, decir, bueno, todo lo que sale del Poder Judicial es actividad judicial, todo lo que sale del Poder Legislativo es actividad legislativa. Que necesitamos buscar un criterio mixto, ¿sí? Entonces, en ese criterio mixto vamos a decir que toda la actividad que realizan los órganos administrativos y las autoridades administrativas independientes, nos estamos refiriendo a organismos descentralizados, entes, eso va a ser actividad administrativa, función administrativa. Y además, toda la actividad que realiza el Poder Legislativo, el órgano legislativo, excluida la función legislativa en sentido material, o sea, las leyes, y toda la actividad que realizan los órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces, excluida la función propia del Poder Judicial, dictar sentencias, todo el resto, todo lo que queda abajo, todo ese residuo de hacer contratos, comprar libros, hacer las adquisiciones, pagar la luz, los teléfonos, los autos, toda esa actividad residual va a formar parte de la función administrativa. Entonces, nos vamos a quedar con este concepto de función administrativa, que es una síntesis, y que dice que la actividad administrativa es toda actividad que realizan los órganos administrativos, o sea, Poder Ejecutivo, y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales es Poder Judicial, excluidos respectivamente los hechos y actos materialmente legislativos y jurisdiccionales. O sea, repito, Poder Ejecutivo, todo lo del Poder Ejecutivo es función administrativa, de pe a pa, incluidos los reglamentos, los decretos, las resoluciones de los sumarios, y después es función administrativa todo lo residual del Poder Judicial y del Poder Legislativo. ¿Qué es lo residual? Lo que no es materialmente legislativo y lo que no es materialmente judicial. Les pregunto, ¿qué sería lo materialmente
legislativo, que es la función legislativa. ¿Cuál es esa función? Lo materialmente legislativo. Dictar La leyes. ley, exactamente. El dictado de las leyes es la función legislativa, es lo materialmente legislativo. Y en el Poder Judicial, ¿qué es lo materialmente judicial? La actividad característica propia, el dictado de la sentencia. Todo lo otro, lo que hace a la organización interna y funcionamiento, y eso entra a formar parte de lo que es la función administrativa. Partan de la definición y les permite entender un poco mejor o no hacer tan confuso el análisis antecedente. Pero bueno, quédense con esta definición, porque entonces a partir de que ahora tenemos claro que es un régimen representativo, republicano y federal, que en este ser republicano está el tema de la división de las funciones del poder en órganos, que está en nuestra Constitución Nacional, y que el poder y las funciones del poder se distribuyen entre estos órganos. Ahora sabemos que estos órganos son función legislativa, función ejecutiva o administrativa y función judicial. Y sabemos que vamos a identificar la función legislativa con la ley, la función judicial con la sentencia, y la función administrativa con todo lo que se hace en el Poder Ejecutivo, más las actividades residuales, no materialmente jurisdiccional ni materialmente legislativo de los otros dos poderes. A partir de acá, en la próxima clase, vamos a ver la evolución del derecho administrativo, y después vamos a entrar en el concepto de derecho administrativo y el resto de los temas de la materia. Espero que sobrevivan y que tengan un buen feriado conmemorativo de lo que fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976, que marcó nuestra historia presente y seguramente futura. Les mando un cariño a todos y voy a dejar de grabar. Profe, hay un alumno, un compañero